Bueno, vamos a mirar hoy lo que corresponde en la versión que decimos versión 4, la parte gráfica con respecto a los temporizadores. En la parte superior encontramos dos modelos, que en este caso es un temporizador on delay, que es a retardo a la conexión, y tenemos otro temporizador que es retardo a la desconexión. Como podemos observar, la numeración varía. En este caso, estos temporizadores están manejando máximo 60 segundos y mínimo 0.1 segundo. Podemos manejar tres tamaños. Yo prefiero manejar el tamaño mediano, se ve mucho mejor. Tanto para los dos manejamos las mismas condiciones en cuanto a los tiempos, pero la numeración cambia. En el caso del on delay se maneja el contacto 55 y 56, que es un contacto normalmente cerrado, y el 67-68, que es un contacto normalmente abierto. En el caso del off delay, el contacto 57 y 58 es normalmente abierto y 65-66 es normalmente cerrado. Fíjense en los últimos dígitos de estos temporizadores. Si terminan 5 o 6, ya sabemos que es normalmente cerrado. Si termina en 7 o en 8, estamos hablando de un normalmente abierto. Observen en este caso que el off delay termina en 7, 8 para referirnos normalmente abierto, y 65-66 termina en 5 y 6, que es normalmente cerrado. Entonces la guía está, o la clave está en los últimos dígitos para identificar si es abierto o es cerrado el contacto. Estos temporizadores se colocan encima del contactor. Veamos el contactor. Aquí está el contactor. Entonces en el contactor se retira esta parte plástica que se ve y queda expuesto este contacto en color gris, que es donde va a encajar este elemento. Cualquiera de los dos temporizadores encajan en este socket que tiene el contactor, y cuando el contactor se energice, queda enclavado debido a la energización de las bobinas por A1 y A2. Este elemento entra a operar. En el caso del on delay, cuando el contactor se energice, va a jalar una palanca que tiene el temporizador en su parte de atrás, y el conteo del reloj va a empezar a darse. O sea que aquí vemos que si giro la perilla a la derecha, va a incrementar el tiempo. Si la giro a la izquierda, se va a reducir. Entonces, por ejemplo, acá ya digamos que lo condiciono 3 segundos. Cuando los 3 segundos se cumplan, estos contactos auxiliares van a cambiar de estado. O sea que el normalmente cerrado pasa a abierto, y el abierto va a pasar a ser normalmente cerrado. Cambian de estado una vez terminan de contar. Mientras que en el opuesto, pues vamos a ver totalmente lo contrario. Él va a empezar a contar en el momento en que el contactor se energiza y jala, no va a contar. Pero cuando el contactor se apague, su bobina se libera, en este caso, ese contacto que indica en ese momento, como lo hacemos en el on delay, y al jalar y luego soltar, él empieza a contar. O sea que él va a contar a la desconexión, en este caso, del contactor. Bueno, entonces vamos a mirar vamos a hacer representación en la simbología para la parte de control y la parte de potencia. Vamos a ver primero los esquemas eléctricos y luego lo vamos a representar utilizando las imágenes en 2D y en 3D. Entonces eliminemos esto y veamos cómo sería. Entonces, motor, quitamos los elementos de contactor, vamos a llamarlo KM1,
requerimos acá los temporizadores y requerimos pulsadores. Entonces pulsador para marcha va a ser 3, 4. Vamos a llamar S1. Vamos a utilizar una parada, que sería 1, 2, sería ese sub 0. El elemento que nos limite el paso de la corriente, necesitamos tener las líneas también de alimentación, vendría a ser este, que sería línea 1, 2, 3 y tierra. Vamos con el disyuntor, sería un tripolar, son 100 Q2, el térmico, que sería F1, el relé térmico, listo. Esto correspondería para la parte de potencia. Vamos a cablear. Entonces utilizamos nuestros conductores en la opción de 3 conductores, así ganamos tiempo. Va la primera, la segunda, la tercera y la última. Aquí me quedaron mal, tengo que borrar uno por uno y volvemos a colocarlos. Listo. Esto correspondería a la parte de potencia de nuestro sistema. Para uno de los motores, como son dos motores, voy a replicar lo que tengo ya acá. Entonces los marcamos y damos control C, control V y tenemos nuestro siguiente sistema, pero este va a ser con giro a la izquierda. Entonces este va a ser Q3, el térmico por supuesto va a ser 2, F2, el contactor va a ser KM2 y el primer motor va a girar a la derecha, el segundo va a girar a la izquierda. Entonces en este motor vamos a cambiar el giro, por lo tanto vamos a mover los conductores de entrada a U1 y W1 para que nos genere la inversión de giro. Entonces recordemos que son línea 1, línea 1, línea 2, línea 3, nos mantienen el giro a la derecha, pero si movemos dos de esas dos líneas, las invertimos de lugar, automáticamente el motor va a girar hacia el sentido contrario. Entonces voy a conectar el punto de 2, salida 2, que es la línea 1, y lo voy a llevar hasta la línea de W1 en el punto de la hornera del motor W1. Por ende, la línea 1 que ingresa, en vez de llegar a U1, va a llegar a W1, y la que sale, en este caso que corresponde a línea 3, va a salir, en vez de W1 va a ir a U1, o sea que cruzamos la línea 1 y la línea 3 en la hornera del motor, para que en este caso nos dé la condición de inversión de giro. Lo llevamos
Listo. Motor número 1 girando a la derecha, motor número 2 girando a la izquierda. Ahora vamos a mirar la parte de control, pero en esta parte de control vamos a utilizar un temporizador on delay para que nos cumpla la condición de que cuando el motor número 1 arranque, entra un temporizador, hace un conteo de 3 segundos y una vez cumple el tiempo, nos active el motor número 2 por medio del temporizador usando los contactos auxiliares 67 y 68. Entonces vamos a desplazar estos elementos a mi derecha. Ahí quedan bien. Vamos a los puntos de alimentación correspondientes y vamos a mirar el sistema de control con base a lo que tenemos ya con potencia. Entonces para eso vamos a sacar los elementos correspondientes. Vamos con el disyuntor de tipo bipolar. Requerimos aquí conectar línea 1, línea 2, por lo tanto usamos esta librería, línea 1, línea 2, línea 3. 3 no la necesitamos, pero la 1 y la 2 sí, porque vamos a estar trabajando con una tensión a 220 en las bobinas de nuestros contactores. Recordemos que podemos trabajar a red de 120, 220 o con elementos a 24 voltios, según sea el caso. Energizo mi bobina. Para lo que estamos haciendo es para bobinas a 220 voltios, por lo tanto, por eso relacionamos esas líneas en la parte superior de entrada a nuestro disyuntor. Este va a ser Q1, que sería nuestro primer elemento, y tenemos que tener en cuenta que como tenemos dos térmicos, los voy a condicionar mi sistema. Vamos a colocar los dos térmicos F1 y F2 en serie para que cualquiera de los térmicos que se llegue a alarmar automáticamente nos apague el sistema. Entonces ubicamos los contactos correspondientes al térmico, que sería un contacto normalmente cerrado 95-96 para el térmico número 1, y sacamos otro elemento igual, que sería para el térmico número 2. Lo vamos a dejar consecutivamente conectados en serie para la condición que acabamos de indicar. Requerimos el parada de emergencia S0, requerimos el que inicia la marcha, que sería S1. Todos van conectados en serie. Recordemos que F1, F2 y S0, cualquiera de ellos que se llegue a abrir, automáticamente nos apaga todo el sistema. O sea, lo tenemos condicionado de esa forma. Veamos. Vamos a bajarlo un poco más. No nos quede tan ajustado. Que sea visible para todos. Listo. Vamos a desplazarlo un poco. Y listo. Bueno, entonces nos falta el contactor. Entonces miramos bobinas y estaríamos hablando de que esta bobina va a tener un temporizador que va a ser on delay, ya que queremos que el segundo motor inicie su operación por medio del temporizador al tiempo que nosotros le asignemos. Entonces aquí está el símbolo correspondiente a un temporizador on delay. Entonces recuerden que el contactor está encima de él, el temporizador que está encajado.
en su socket. Entonces, por ello, este símbolo nos va a representar que es un temporizador on delay, a la conexión. Lo vamos a llamar KM1. KM1, y el tiempo que vamos a manejar van a ser 3 segundos. Entonces 3 por 1 segundo. Listo. Ya organizados los elementos, también debemos tener en cuenta la simbología que nos representa el temporizador on delay. Entonces vamos a mirar eso que se considera. Veamos. Aquí están asociados. En la parte superior de la librería vemos los elementos. En este caso, este elemento 55 y 56 nos referencia al contacto auxiliar del temporizador, normalmente cerrado, y el otro uno abierto, que sería el 6768. Recuerden cuando vimos en la imagen acá en 2 dimensiones, 3 dimensiones, el temporizador, aquí está, es este. Veámoslo en 2D para que se vea mejor. Aquí está. Entonces 55-56, que es este que tengo acá a mi izquierda, 67 y 68 que está a mi derecha. Este contacto auxiliar es el que se va a cerrar para permitirnos accionar el giro del motor número 2. Entonces vamos a ubicarlo de tal forma que nos dé el pulso para ese motor. Vamos a empezar a organizar cables. Entonces alimentamos línea 1, línea 2 al disyuntor. Línea 1 va a ser la que hace todo el proceso del acondicionamiento que estamos en este caso dando. Dos térmicos F1 y F2 que se van a encargar del motor 1 y el motor 2. Recordemos que si cualquiera de estos dos se llega a alarmar, automáticamente nos apaga todo. Vamos a colocar el parada de emergencia, el pulsador que inicia todo el proceso, la bobina que va a quedar energizada. Dámosla un poco más, ahí estaría bien. Nos falta asegurar un contacto auxiliar que nos garantice que cuando entre el pulsador S1 se mantenga el contacto cerrado y no lo vaya a liberar. Entonces va a ser el contacto de memoria, el contacto auxiliar que va a ser el contacto 1314. El contacto auxiliar 1314 que es normalmente abierto, lo colocamos en paralelo al S1 y él va a depender del KM1. Listo, perfecto. También quiero que quede un piloto de indicador. Vamos a mirar la parte de los pilotos y un piloto de color verde paralelo al contactor. Este va a ser H1. Listo. Continuamos con los cables de conexión. Entonces sube, conecta, baja, conecta. Este piloto lo puedo conectar acá arriba. Coloquemos acá un punto de conexión. Mejor estar completamente seguros de que si nos dé la alimentación. Baja, y aquí conectamos nuestro piloto. Nos falta la línea 2, no la hemos conectado. Entonces esta línea 2 viene por arriba, cruzamos y la llevamos hasta abajo. Perfecto, ahí empatamos
y quedó. Vamos a hacer el nodo. Listo. Aquí podemos hacer una prueba para ver por lo menos el motor número 1 que sí esté girando correctamente a la derecha. Entonces veamos. Activamos la simulación. Energizamos, control y potencia. Accionamos S1. Efectivamente el motor está girando a la derecha y la memoria entró en operación. Aquí está contando el temporizador, sí, pero no le asignamos tiempo. Veamos. Listo, 3 segundos para que empiece a contar. Entonces este contacto auxiliar se va a accionar cuando el temporizador cumpla el tiempo que le he asignado, pero debo asociarlo al contacto KM1. Entonces hacemos el ajuste KM1. Veamos si nos funciona. Ahí debe cumplir los 3 segundos y este contacto se debe cerrar. Entonces verifiquemos. Energizamos. Accionamos. Ahí está contando, ahí se ve el tiempo, 2 segundos, 1 segundo. Cuando cumpla los 3, el contacto 67 y 68 efectivamente se cerró. O sea que ahí quedó bien. Vamos ahora sí a completar lo que nos falta para el segundo motor. Veamos. Lo colocamos en paralelo y vamos a empezar a ubicar los elementos correspondientes. Veamos, un contacto, requerimos de un contacto auxiliar normalmente abierto que va a estar en paralelo al contacto auxiliar del temporizador. Vamos a ubicarle también un contactor en este caso sí, la bobina. Que sería KM2. Este no va a tener temporizador porque solamente el temporizador aplica para el primer motor. Un piloto también. Este piloto sería H2 y sigue siendo verde porque es marcha el segundo motor. Y no más, listo. Entonces podemos conectar los cables de alimentación que vienen de la parte superior y los que vienen de la parte inferior. Miramos ahora las conexiones entre los verticales. Ahora los intermedios entre cada elemento, la bobina, el contactor y el piloto. Listo. Y recuerden, es mejor colocar un punto de conexión para estar completamente seguros de que el punto que dejamos en este momento sí estén haciendo la conexión que requerimos. Es mejor tener siempre la seguridad. Listo. Veamos la operación. Entonces energizamos, activamos el esquema de control, el esquema de potencia para el motor 1 y motor número 2 y accionamos S1. Cuando accionamos S1 el temporizador se acciona con el KM1, temporiza, cumple los 3 segundos, se cerró el contacto 67-68 y se energizó el KM2 con su contacto auxiliar. Aquí faltó, nos faltó asociar el contacto de memoria 13-14. Aunque aquí se está sosteniendo ese contacto 67-68 porque tenemos una memoria dada por el esquema del 13-14 del KM1, sobraría, pero yo prefiero dejarle este contacto por seguridad. Entonces KM2, listo. Entra a operar, energizamos,
vuelve a contar otra vez los 3 segundos. Cuando cumpla los 3 segundos se cierra, energiza la bobina y entra a operación el motor a la izquierda. Ahora veamos lo que decíamos de las condiciones de que estos dos térmicos estos relés térmicos están en serie. Si alarmamos el F1, se nos apaga todo. Volvemos a entrar en operación. Listo. Si alarmamos el térmico número 2, también se apaga. ¿Por qué? Porque los dos elementos están en serie y esto implica que se va a apagar todo el sistema. Volvemos a liberar y volvemos a energizar. Vuelve y cuenta y entra en operación. Entonces los dos motores están entrando a operación, pero el motor número 2 está condicionado por un temporizador on delay que nos habilita el contacto 67-68 para que nuestro motor entre en operación. El 55-56 para nuestro caso no lo utilizamos, pero lo podríamos agregar para que cumpla otra condición, por ejemplo que arranque el motor número 1, active después de la temporización el motor número 2 y a su vez nos apague el motor número 1 usando este contacto 55-56. Nos daría un nuevo rol para complementar acá. Ahora vamos a ver esto pero en forma gráfica con elementos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, pero ya será el siguiente video. Entonces aprovechen el esquema, practíquenlo y me cuentan cómo les fue.